Hola chicos, pues en este video vamos a ver cómo crear un tercer tipo de gráfica, que es la gráfica de pastel en 3D. ¿Ok? Vamos a partir de que los datos ya están llenos, ¿no? Ya cargamos los datos, ya tenemos los datos aquí en la tabla. Y entonces lo que queremos hacer es precisamente que cuando yo seleccione la opción pastel en 3D, me genere una gráfica como esta. ¿Ok? Esta es la gráfica en donde me muestra los estados con con menor frecuencia en casos femeninos, ¿no? Y me va mostrando aquí, por ejemplo, Nayarit con el 34%, ¿no? Colima con el 7%, Zacatecas 16%, Durango 20% y Campeche 22%, ¿no? Son los 5 estados en donde se han presentado el menor número de casos de COVID del género femenino. Entonces vamos a generar una gráfica como esta. En el video anterior ya les había mostrado cómo crear la gráfica de histograma y entonces para la gráfica de histograma ya habíamos visto que se generaba una lista con una lista de frecuencias con los elementos con mayor frecuencia en casos femeninos, ¿no? Ahora lo que necesitamos es una lista, o más bien una sublista, pero con los casos ya no con mayor frecuencia, sino con menor frecuencia, ¿no? Entonces, como que el otro extremo de esa lista. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Aquí en el diseño me voy a Pastel en 3D, que es el tercer radio button, y vamos a ver el evento que se le puso. ¿Ok? Esta variable estado E, este objeto estado este ya estaba declarado, entonces esto ya no lo voy a necesitar. Y, ok. Entonces lo primero que tengo que hacer es llenar la lista de estados, ¿no? Ya vimos que el método llenar la lista de estados lo que hace es recibir el conjunto de datos y generarme una lista con los nombres de estado, pero sin repetición, ¿no? Entonces lo que hago primero es eso, llenar la lista de datos y luego mandar a llamar al método calcular frecuencia. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? O sea, si ya lo había yo hecho antes en el otro radio button, en el de histograma ya lo habíamos hecho, pero ahorita lo estamos repitiendo en el de pastel porque eh, no sabemos exactamente al momento de ejecutarse el usuario cuál de los dos va a seleccionar primero. Entonces, si selecciona primero el de pastel, pues tiene que hacer todo ese procedimiento para mostrar la gráfica, y si selecciona primero el de histograma, pues tiene que hacer todo ese procedimiento para crear la gráfica. Entonces, en ambos casos, lo que estamos haciendo es precisamente eso, llenar la lista de estados y luego, después de haber llenado la lista de estados, calcular las frecuencias. ¿Ok? Y luego, ya que tenemos las frecuencias, ordenamos esas frecuencias por casos femeninos, ¿no? Aquí está. Entonces ahí va a quedar, como ya no estamos usando el reverse, como en el caso anterior, ¿no? Ahí esta lista de frecuencias de estados va a quedar ordenada de manera ascendente, de menor a mayor, ¿ok? Y entonces ahora sí, creamos una lista que contenga los 5 estados con la menor frecuencia de casos femeninos, ¿no? Como esta lista ya está ordenada de menor a mayor, pues solamente tomamos una sublista de esa frecuencia del elemento 0 al elemento 4, los primeros 5 elementos. ¿Ok? Y luego esa sublista con los primeros 5 elementos, es decir, con los 5 con menor frecuencia, la mandamos al método Py 3D. El método Py 3D es de la clase gráficas, perdón. Por eso es que utilizamos el objeto G para llamar al método
Py 3D. El objeto G ya vimos que es un objeto de la clase gráficas. Entonces, por medio de ese objeto G, estamos llamando al método Py 3D. Pues aquí está Py 3D, me manda esta clase, gráficas, recibe esa lista con los estados que tienen las menores frecuencias, crea la variable data para irle guardando los valores y luego con un ciclo for va recorriendo esa lista de estados con las menores frecuencias, ¿no? Acuérdense que esta lista de menores frecuencias es una lista que contiene objetos de la clase estado y tiene, cada estado tiene un nombre, una frecuencia, una cantidad de casos de hombres y una cantidad de casos de mujeres. ¿Okay? Entonces, recibe esa lista con las menores frecuencias y por medio de un ciclo for recorre la lista y por cada ciclo, por cada vuelta más bien, toma el elemento que está en la posición I de esa lista. Acuérdense que ese elemento es un objeto de tipo estado con nombre, número de casos de hombres y número de casos de mujeres, ¿ok? Y agrega al conjunto de datos la cantidad de, perdón, el nombre del estado y la cantidad de mujeres, ¿no? Porque lo que nos interesa es la gráfica de los estados en donde las mujeres tengan menor número de casos. Entonces va agregando elementos al data. Y luego ese data, ¿no? Ese mismo data se utiliza para llenar la gráfica, para crear la gráfica, ¿no? La gráfica de estados con menor frecuencia casos femeninos. Y ya está, ¿no? Todo lo demás es parte de las instrucciones para crear la gráfica y luego esto es para mostrar el gráfico, ¿no? Prácticamente eso no lo movemos, ¿no? Solamente lo que le vamos a mover es el texto para que el texto coincida con lo que queremos que se muestre en la gráfica y ya está, ¿no? Entonces, si hacemos esto, al seleccionar Pastel 3D, nos debe mostrar esto. Imagínense ustedes que quisiéramos lo mismo, una gráfica parecida, pero para hombres, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar esto, ¿no? En lugar de que me diga get mujeres, que me diga get hombres, ¿no? Sería lo único que tendríamos que cambiar. Entonces vamos a ver, ahora sí. Seguramente van a ser los mismos estados, pero contando solamente los hombres. A ver, espérense, porque esto cada vez que lo guardo, tarda un poquito. Ya está. Entonces esto, voy a correr el archivo. Comienzo por llenar los datos. Y luego le pido una gráfica de pastel en 3D para hombres. Pues aquí está, ¿no? Campeche, 36%. Nayarit, 26%. Colima, 8%. Zacatecas, 17%. Y Durango, 14%. ¿Okay? Entonces aquí están los estados con bueno, aquí habría que cambiarle, ¿no? Con menor frecuencia para casos masculinos, ¿no? Para casos masculinos. Y lo mismo aquí, para casos masculinos. Y ya está, ¿no? Entonces ahora sí, si ejecuto otra vez la aplicación, lleno los datos, pastel 3D, aquí ya me dice estados con menor frecuencia en casos masculinos.
¿no? Y el título de la ventana que dice estados con menor frecuencia en casos masculinos. Y aquí nos marca, ¿no? Colima es el rojo, Zacatecas es el azul, Durango es el verde, Campeche es el amarillo y Nayarit es el morado, fucsia, rosa, no sé qué color es. ¿Ok? Bien, chicos, pues hasta aquí este video y en el siguiente les muestro cómo funciona esta otra gráfica, porque esta última gráfica que les quiero mostrar es, eh, vamos a tener que seleccionar uno de los estados de aquí de esta lista, no sé, por ejemplo, Yucatán, ¿no? Y que me genere la gráfica de líneas de casos confirmados por fecha en Yucatán, ¿no? Pero esto dependiendo del estado que yo seleccione. Entonces, esto se los voy a mostrar en el próximo video, ¿vale? Bien, chicos, pues nos vemos en el próximo video. Bye.